Buenos días, mi nombre es Daniela Mijaría. La capacitación que vamos a dar el día de hoy es sobre combate contra incendios. ¿Qué es el fuego? Es una reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia combustible. Se manifiesta con desprendimientos de luz, calor, humos y gases en grandes cantidades. ¿Qué es el combate de incendios? Es un conjunto de maniobras destinadas a extinguir cualquier incendio con la finalidad de conservar vidas humanas y recursos materiales. Tenemos el triángulo de fuego, es decir, que para que se provoque algún incendio o fuego se necesitan de tres elementos, que son el combustible, que pueden ser productos o materiales combustibles como papel, gasolina, etcétera, el oxígeno, que es el aire, y el calor, que es la fuente de ignición, que puede ser una llama, chispa, energía de activación. En sí, para mencionar lo que es el combustible, son los materiales que pueden presentarse en tres estados físicos básicos, que son el sólido, líquido y gaseoso, los cuales presentan diferentes características. En el caso de los sólidos, los fuegos de materiales sólidos cuya combustión se produce con formación de brasas. En los líquidos, los fuegos de materiales líquidos o de sólidos que por acción del calor pueden pasar al estado líquido. Y los gases, fuegos de metales químicamente muy activos como son el magnesio, potasio, titanio, etc. Luego tenemos el oxígeno, que es el elemento químico que se encuentra libre en la naturaleza. Conforma el 21% de la atmósfera y tiene la capacidad de transformación sobre los demás elementos. A esta corrosión se le conoce como oxidación, la cual se presenta en diferentes tipos, que puede ser oxidación lenta, rápida o instantánea. La oxidación lenta es aquella que se presenta en todos los elementos y que se manifiesta por medio de la corrosión en los materiales. Por ejemplo, un metal que se mantiene a la intemperie o una manzana al cortarla, cómo se va corroyendo con el tiempo. La oxidación rápida. A esta velocidad, el material no es capaz de resistir tanta temperatura, por lo que realiza una reacción que desprende luz y calor, que es el fuego, junto con otros productos que son los humos y los gases. Y la oxidación instantánea, que es el material que se oxida súbitamente, desprendiendo luz, calor y sonido, creando una explosión. El calor o temperatura. El calor es un tipo de energía. Su contribución al inicio de un fuego es tan importante que se dice que todo fuego comienza por el calor. Recordemos que para que una combustión se inicie necesitamos que el combustible desprenda vapores y esto se consigue mediante el calor. Para que la mezcla de vapores, combustibles y oxígeno comience a arder, necesitamos una fuente de ignición, que puede ser una chispa, una llama, un cigarro encendido, es decir, donde hay calor. También existen diferentes niveles de temperatura, que es temperatura de inflamabilidad y de ignición. La de inflamabilidad es aquella temperatura en la que los materiales empiezan a desprender vapores. Y la de ignición es la temperatura necesaria para que inicie el fuego, usualmente alcanzada por una chispa o una flama. Los métodos de transferencia de calor pueden ser tres: por convección, conducción y radiación. La convección son los gases, humo y vapores producto de la combustión, tienen la capacidad de transportar el calor, por lo que los materiales que estén en contacto con estos productos también alterarán su temperatura. La conducción. Todos los materiales tienen la capacidad de transportar el calor, algunos con mejores resultados que otros. Los materiales que son definidos como excelentes conductores del calor son los metales. Y radiación. El calor tiene la capacidad de transportarse por el aire en forma de ondas de radio, las cuales viajan hacia todas las direcciones y con la misma fuerza, por lo que no será necesario que un material esté en contacto directo con la fuente principal de calor para que éste se caliente. Fases del fuego. Tenemos la que es incipiente o conato. Por lo regular es la fase inicial del fuego, relativamente pequeño y que si no es controlado puede crecer fácilmente a la siguiente etapa. En esta etapa el personal de brigada puede actuar y los extintores están diseñados para esto.
Otra fase es el declarado o libre. Esta etapa en la que todos los materiales que se encuentran en el lugar son susceptibles a la combustión. Se han elevado la temperatura, el humo disminuye y las dimensiones del incendio son mayores. La otra fase es rescoldos o brasas, etapa en la que alguno de los elementos de la pirámide del fuego, principalmente el oxígeno, no se encuentra en cantidades adecuadas o se ha eliminado, por lo que solo será necesario que se vuelva a encontrar este elemento para que el fuego vuelva a existir. De ahí su peligrosidad. ¿Cuáles son los métodos de extinción del fuego? Si eliminamos o disminuimos lo suficiente uno de los elementos necesarios para la existencia del fuego, que es los elementos de la pirámide, entonces este no podrá existir. Los métodos pueden ser por separación, sofocación o enfriamiento. Separación es el método que consiste en quitar el material combustible, cerrar las llaves de paso de una tubería de gas que se esté incendiando, es un ejemplo de este método. Sofocación. Al quitar el oxígeno del ambiente que rodea el material, se logra la extinción del fuego. El polvo químico seco, el CO2, entre otros agentes funcionan con este método. O incluso, por ejemplo, en un perol, taparlo con una tapa, ¿no? Enfriamiento. Consiste en disminuir la temperatura del material hasta el punto en que baje la temperatura y sea menor a su temperatura de ignición. El agua funciona en base a este método. La clasificación del fuego. Los incendios se clasifican dependiendo de las características del material que están involucrados. Existen 4 clasificaciones básicas, las cuales son de tipo A, incendio de clase A, que es aquel tipo de fuego provocado por la combustión de materiales sólidos de tipo orgánico y cuya combustión tiene lugar normalmente con formación de brasas. Ejemplo, madera, telas, papeles, plásticos, etc. Incendio clase B son aquellos en los que intervienen líquidos y gases combustibles. Los ejemplos más claros son gas butano, gasolina, acetona, alcohol. Todos ellos pueden ser un material peligroso si no se le presentan los cuidados adecuados de almacenamiento. También tenemos el incendio clase C. Son aquellos en los que intervienen equipos eléctricos, en los cuales no vamos a usar agua, dado que esta es conductora de electricidad, permitiendo que pase la corriente eléctrica y pudiendo electrocutar o empeorar la situación. Y tenemos incendio de clase D, son aquellos en los que intervienen ciertos materiales particulares como el magnesio, titanio, sodio, etc. La mayoría al contacto con el agua explotan. Aquí tenemos un ejemplo de la clasificación del fuego. Tipo A, papel, madera, tela, goma. Tipo B, por ejemplo, gasolina, querosén, pintura, diluyentes de pintura, etc. Tipo C, artefactos eléctricos, interruptores, herramientas eléctricas. Tipo D, magnesio, titanio, sodio. Agentes extinguidores. Tenemos lo que sería el agua, polvo químico seco y dióxido de carbono. El agua funciona reduciendo la temperatura del material y al contacto con el calor crea vapor, y este empobrece la mezcla de oxígeno necesaria para la combustión. Luego tenemos el polvo químico seco. Existen diferentes tipos de polvo químico, pero el más común es el tipo ABC, el cual funciona vitrificándose al contacto con el fuego para así formar una capa sobre el material, sofocándolo al no permitir el paso del oxígeno. También al contacto con el calor lo absorbe y hace una reacción endotérmica, reduciendo los grados de calor y rompiendo la reacción en cadena. Y el dióxido de carbono, que es el CO2, es un gas inherente. Este es que no permite la acción del oxígeno, por lo que funciona por sofocación. Sin embargo, a su contacto con el medio ambiente produce un efecto enfriador que también colabora con la extinción del fuego. Uso y manejo de extintores. Acá vamos a ver lo que son las partes de los extintores. Se compone de los siguientes elementos: manija de carga, manija de disparo, manómetro, que debe estar en la sección verde para que sea
para que esté en buen uso. Toda esta es la zona de las válvulas, el cilindro contenedor, el seguro precinto que se encuentra por acá atrás, que tiene una chaveta, que es un seguro, y también se coloca un precinto, el cinturón para agarrar la manguera y la boquilla, y la etiqueta donde están todas las instrucciones para el uso del extintor. Utilización del extintor. Los pasos básicos para utilizar un extintor sería de la siguiente manera. Comprobar que el manómetro se encuentre en el área verde. Descolgar el extintor por la manija de carga y la base del cilindro y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Luego, quitar el precinto y pasador de seguridad tirando de su anilla. Agarrar la manguera por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2, agarrar la boquilla por la parte aislada, no dirigirla hacia las personas. Luego, presionar la manija de disparo del extintor. Dirigir el chorro a la base de las llamas en movimientos de barrido. Luego, en caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor, efectuando un barrido, evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame de líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de 1 metro. Entonces, en resumen, los pasos para utilizar un extintor. Verifique el origen del fuego y clasifíquelo. Avise y dé señal de alarma. Localice el extintor más cercano. Verifique que sea del tipo adecuado para el fuego que va a combatir y que se encuentre en condiciones de uso. Siempre cargue el extintor por su manija de carga. Al llegar al lugar del incidente, remueva el seguro girándolo para romper el precinto. Tome la manguera de la boquilla y haga disparos cortos y a la base del fuego y a una distancia de 3 metros de distancia. En el caso de áreas abiertas, verifique la dirección del viento y úselo a su favor. En caso de áreas cerradas, asegúrese siempre de tener disponible una ruta de escape. No se acerque solo a combatir el fuego, busque la ayuda de alguno de sus compañeros de brigada. Una vez controlado el incendio, retírese sin quitar su vista del foco del incendio. Y recuerde que puede haber una reignición. Cuando se haya terminado el contenido del extintor, recuéstelo alejado del incendio como señal de que ha sido utilizado. Y recuerde no utilizar extintores de CO2 en áreas abiertas. Protección contra incendios. Tenemos lo que sería protección preventiva o de prevención, protección pasiva o estructural, o protección activa o extinción. La protección preventiva es realizar estudios y reglamenta el uso de sustancias, elementos o situaciones capaces de originar directa o indirectamente un incendio. Trata de impedir el origen de un incendio. Trata de despertar la responsabilidad de cada grupo humano frente a este problema y crea una verdadera conciencia colectiva de preservación contra incendios. La protección pasiva tiene por objeto impedir o limitar la propagación del incendio. Se ocupa de las estructuras o edificios para darles la máxima protección contra los incendios. Posibilita la evacuación de las personas. Debe tomarse en cuenta en el proyecto de edificación o remodelación de los edificios. Y la protección activa comprende el estudio y la aplicación de todos los medios y métodos de extinción de incendios, como alarmas automáticas o detectores, instrucción al personal, organización de brigadas contra incendios. ¿Qué debemos hacer antes de un incendio? Esté siempre alerta. La mejor manera de evitar los incendios es la prevención. Procure no almacenar productos flamables. Cuide que los cables de lámparas y aparatos eléctricos se encuentren en perfectas condiciones. Todo contacto o interruptor debe tener siempre su tapa debidamente aislada. No haga demasiadas conexiones en contactos múltiples para evitar la sobrecarga de los circuitos eléctricos. Por ningún motivo moje las instalaciones eléctricas
Recuerde que el agua es un conductor de la electricidad. Antes de salir del trabajo, revise que los aparatos eléctricos estén desconectados. También, después de usar un cerillo o fumar un cigarrillo, asegúrese de que han quedado apagados. Revise que los accesorios del gas estén en buenas condiciones. Coloque agua con jabón en las uniones para verificar que no existan fugas. No sustituya los fusibles con alambre o monedas, ni use cordones eléctricos dañados o parchados. Tampoco, lo que también debe conocer es el edificio, caminos de evacuación hasta un lugar seguro, medios de protección disponibles, instrucciones en caso de emergencias. Y no ponga sistemas de cierre a las puertas de evacuación. Mantenga las puertas y ventanas libres de muebles y otros objetos que puedan bloquearlas. ¿Qué se debe hacer durante el incendio? Conserve la calma, no grite, no corra, no empuje. A veces este tipo de situaciones causan más muertes que el mismo incendio. Busque el extintor más cercano y trate de combatir el fuego. Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que pueda hacerlo por usted. Si el fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua. Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente antes de abrirla. Si lo está, lo más probable es que haya fuego al otro lado de ella. No la abra. Use una salida alternativa. Cierra puertas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, a menos que estas sean sus únicas vías de escape. ¿Qué hacer durante el incendio? En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y colóquese en el sitio más seguro. Espere a ser rescatado. Si hay humo, colóquese lo más cerca posible al piso y desplácese a gatas. Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo. Si se incendia su ropa, no corra. Tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible, cúbrase con una manta para apagar el fuego. No pierda el tiempo buscando objetos personales. Nunca utilice los elevadores durante el incendio. En el momento de la evacuación, siga las instrucciones del personal especializado. Después del incendio, retírese del área incendiada porque el fuego puede reavivarse. No interfiera con las actividades de los bomberos y rescatistas. Gracias. Recuerde que las tragedias ocurren con falla de la prevención. Tenga presente que el pánico es su peor enemigo. Gracias.